10 de la mañana con 35 minutos, ya estamos de regreso, muy atentos a todo lo que ocurre en Ucrania con la información que llega desde Moscú diciendo que está lista para enviar representantes para hablar con Kiev, pero en Minsk. Minsk es donde se firmaron los pactos de Minsk 1 y Minsk 2, la capital de Bielorrusia, y donde se le intentó poner fin al problema o al conflicto de Crimea, que terminó, recordemos, con esa anexión de ese territorio por parte de Rusia. Vamos a ver cuánto prosperan o no estos llamados a las negociaciones, a las conversaciones. Ojalá que así sea, digamos. Mira, estamos con Juan Pablo Toro, él es analista internacional. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días. Hola, Juan Pablo, buenos días. Hola Carla, Belén, ¿cómo están? Quiero partir preguntándote por eso, por la posibilidad de negociaciones que puede haber en un conflicto como este. Lo pide el presidente Zelensky, dice que se sienten a negociar, dice Rusia que está lista para enviar representantes a Minsk, pero al mismo tiempo Rusia ha hablado hoy día de que tiene que ser Ucrania el que deponga las armas y que restablezca, o que ellos esperan que se restablezca el orden democrático en Ucrania. ¿Tú crees que es un guión aprendido o efectivamente estamos viendo intentos por llegar a resolver en una vía diplomática, digamos, y de conversaciones este conflicto? No, diplomacia y fuerza militar siempre se han complementado. Y en este caso, la verdad es que es bastante claro que para Putin, por él mismo lo dijo, el objetivo final, ¿cierto?, es tomar control de Ucrania y en ese sentido, de alguna forma, deponer a Zelensky y tener un gobierno afín. Ahora, por más que hayan 190.000 tropas, ¿cierto?, de Rusia desplegadas en el fondo o tratando de ingresar a Ucrania, porque igual están enfrentando resistencia, aunque están muy cerca de Kiev, la verdad es que es muy difícil pensar que estas fuerzas van a poder ocupar un país de 44 millones de personas de forma permanente, y en ese sentido se abre esta vía diplomática. Va a prosperar, ofrece Minsk las condiciones para una negociación diplomática, siendo que Bielorrusia fue ocupada como territorio para que las fuerzas rusas, ¿cierto?, ingresaran por la parte norte, ¿cierto?, a Ucrania. No lo sé si Zelensky quiere negociar en ese lugar o preferiría otro en este momento. No es como un territorio neutral al final. Ya no es, porque es prorruso totalmente. Exacto. Y fue ocupado como plataforma por tropas rusas para ingresar a Ucrania. Entonces no tiene esta condición de, entre comillas, neutralidad que pudo haber ofrecido antes. Así que yo creo que si hay una negociación diplomática tendría que ser un tercer territorio, o un tercer país. No sé, Suiza siempre ofrece estas condiciones, pero... Claro. Juan Pablo, ahí te pregunto, que tú decías Suiza, ¿qué territorio también quizás podría ser pensando en algo neutral y qué condiciones podríamos esperar? Porque decía Carla, Rusia pide a los militares ucranianos que depongan sus armas, pero en una conversación, en un intento ahí de llegar a la paz, que debería tener algún tipo de condiciones. ¿Qué podríamos esperar ahí? O sea, la verdad que este pedido de Rusia de que los militares ucranianos depongan sus armas no tiene ningún asidero, porque los militares ucranianos están defendiendo su territorio. Deponer las armas sería admitir algún tipo de rendición. Eso es lo que significa. Es muy distinto. Los rusos no están en su territorio. Eso hay que tenerlo bastante claro. Es una invasión y lo otro es una acción de defensa. Entonces, por ese sentido, y Zelensky nos ha dado por lo menos señales de que está dispuesto a eso. De hecho, los reportes, la verdad que son bien contradictorios. Dicen que hay en algunos lugares una fiera resistencia de los ucranianos, y en otro la verdad es que parece que los rusos han avanzado con más fuerza. Hoy día también hubo una llamada, ¿cierto?, del presidente chino, Xi Jinping, que es un socio de Rusia y que se venía acercando a Rusia hace mucho, también al parecer buscando algún tipo de vía diplomática para buscarle una solución por lo menos a este conflicto que inició Putin y de lo cual tenemos que tener claridad también. Sí, yo ahí... Él tiene la llave de pararlos él. Ahí me genera un poco de duda, digamos, no sé cómo lo lees tú, el rol chino, porque China no ha condenado la acción de Putin, digamos, abiertamente. Ayer prácticamente responsabilizada de esto a Estados Unidos. Ha sido muy cauteloso, muy oscilante como suele ser, y además sabemos que China es quien de alguna manera le presta bastante auxilio a Rusia, incluso en términos económicos. Ellos hace mucho tiempo se vienen acercando y muchos analistas dicen que va a ser el gran paraguas que le permita a Rusia el poder hacer frente a las sanciones económicas que le quiere imponer o que ya le está imponiendo el resto de Europa. ¿Tú crees que lo de China es un llamado honesto, legítimo a retomar la diplomacia y es como una alerta y un párale para, en este caso, Vladimir Putin?
o es parte de la construcción de un guión conjunto, digamos, donde hoy día también Rusia habla de la posibilidad de negociar? Entonces, justo al mismo tiempo empiezan a hablar de las negociaciones probables. Sí, acuérdate que cuando se iniciaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, junto con ese inicio también hubo una cumbre entre Xi Jinping y Putin, y producto de esa cumbre salió un largo comunicado donde, entre otras cosas, reconocían, por parte de China, reconocía las aspiraciones de Putin en materia de seguridad, ¿cierto?, frente cara a cara a la OTAN. En ese sentido, China efectivamente y Rusia se han acercado mucho. Rusia ha volcado su economía mayormente hacia China desde el punto de vista que está sancionada a partir del 2014 por la anexión de Crimea. Hay acuerdos de suministro de gas y petróleo y también de venta de trigo ruso, ¿cierto?, a China. Entonces, la verdad, claro, eso puede ser la vía económica que tenga Putin para enfrentarse a las sanciones occidentales. Ahora, es interesante el rol de China porque también el canciller Wang Yi había dicho, como que dijo en la conferencia de Múnich, que la conferencia de Múnich se hace todos los años, allá en febrero en Alemania, y una conferencia de seguridad europea, y el canciller chino dijo que había que respetar la soberanía de los países, ¿no? Entonces, es interesante porque ¿cuál es el rol que puede jugar China? Un rol quizás mediador, pero dará la confianza suficiente a Ucrania para creer en una mediación. Hasta ahora no he visto la respuesta de Zelensky a ninguna oferta de mediación. Yo creo que estamos a la espera de eso, y China sí es un socio de Rusia sin duda. O sea, es un país que cada vez está más alineado en esta órbita. Y si analizamos esta frase que dice el canciller ruso Sergei Lavrov, que dice que buscan en Ucrania reponer el orden democrático. Ucrania, a nivel internacional y por la comunidad internacional, es un país reconocido como soberano, autónomo, independiente. ¿Por qué Rusia dice que buscan entonces reponer el orden democrático? Bueno, Rusia ha esgrimido una serie de justificaciones para su invasión. Una también habla de desnazificar, ¿cierto? Hablaron también de desnazificar Ucrania. Yo no entiendo cómo pueden desnazificar una democracia, ¿cierto? Y que más encima el presidente entiendo que tiene esta religión judía. Entonces, la verdad, justamente, y no sé cuáles son las credenciales rusas para hablar de democracia. Ustedes tienen ahí el caso Navalny, ¿cierto? Este disidente, opositor que cada cierto tiempo es encarcelado, y vieron las protestas contra la guerra que fueron reprimidas, entiendo que en Moscú y San Petersburgo, según los reportes de prensa. Entonces, la verdad, no es creíble esa idea de reponer un orden democrático, sino lo que está haciendo Rusia es tratar de poner un gobierno afín. O sea, esa es la verdadera intención. O sea, escuchar a Rusia hablar de democracia, la verdad que, dado su récord, no creo que... Juan Pablo, si eso se lograra por parte de Rusia, ya supongamos que ese fuera el escenario, que efectivamente logra que el presidente Zelensky caiga, sea derrocado, lo saque del poder, ponga a lo que muchos expertos llaman un gobierno títere, ¿cuánto se podría sustentar una situación así en un país donde también hay una división entre aquellos que ven con buenos ojos a Rusia, aquellos que veían con mejores ojos acercarse al mundo occidental? Por algo Ucrania estaba decidiendo entrar en la OTAN, por algo también a lo mejor a ese país le ha parecido más seductor unirse a Occidente que a Rusia, que considera que es la madre Rusia y que todos estos territorios básicamente le corresponden. Esa es como la mirada de Putin, me estoy poniendo en sus zapatos. Tú hablabas recién de lo grande que es Ucrania, de la cantidad de población que tiene. No estamos hablando de un país pequeño, 45 millones de habitantes es un número de gente que no es fácil de administrar, y yo me imagino que podría darse aquí una situación de conflicto permanente si es que se pusiera un gobierno títere. ¿Cómo lo ves tú proyectado en el tiempo, si ese fuese el escenario? Bueno, ese ha sido lo que ha ocurrido cuando ha habido guerras, intervenciones extranjeras, ¿cierto?, en países para tratar de forzar cambio de régimen. Lo vimos en Medio Oriente con lo que hizo Estados Unidos, ¿cierto?, durante más de una década. Y finalmente eso ha sido cuando esta imposición. Vimos que Estados Unidos recientemente, tras 20 años de estar en Afganistán tratando de apoyar un gobierno que reemplazara a los talibanes, tuvo que finalmente replegarse bajo orden de Biden.
de una forma. Sí, estamos teniendo alguna intermitencia, Juan Pablo, con la señal de internet, a ver si logramos retomar el contacto, pero claro, lo que señala Juan Pablo es cierto, o sea, en cada lugar donde en un conflicto armado se ha intentado poner estos gobiernos títeres, al final lo que ha ocurrido es que esos conflictos se han alargado muchísimo, muchísimo en el tiempo, dejando guerras internas durante años y al final suele pasar que vuelve a gobernar aquel que fue derrocado, no la misma persona, pero sí en el fondo la misma fuerza política. Por eso ese escenario se ve también como tan conflictivo, ¿no? Son gobiernos que finalmente no tienen legitimidad de la población y era lo que decía ahí Pablo Lacoste, gobiernos títeres o gobiernos que son puestos, en este caso, eventualmente poniéndose en el peor escenario por Vladimir Putin, pero la comunidad ucraniana, la mayoría, no va a aceptar eso. Por eso es que este gobierno probablemente incluso termine en un conflicto interno dentro de Ucrania, porque vemos que Volodymyr Zelensky al menos no planea dejar el poder y si Rusia lo toma va a ser por la fuerza y no va a estar ahí no va a contar con el respaldo de la mayoría de la población ucraniana. Sí, Juan Pablo Toro, no sé si ya te tenemos de vuelta, a ver si podemos retomar la idea. Sí, perfecto. A ver si podemos retomar la idea porque había intermitencia, entonces todo de nuevo en el fondo. ¿Qué pasaría con la posibilidad de que Vladimir Putin imponga ahí a un gobierno títere? ¿Qué pasa con la población ucraniana? Bueno, podría enfrentar una enorme resistencia, ya ustedes dan el tamaño de la población del país y la verdad que la experiencia histórica nos muestra que estos regímenes terminan enfrentando una especie de guerra de guerrilla urbana muy complicada, muy difíciles en el fondo manejar y que también empiezan a generar muertos e inquietud en el país interventor, en este caso en Rusia. Donde esta guerra va a tener costos también y obviamente también tiene algún tipo de detractores. ¿Y ese escenario le serviría en algún sentido a Vladimir Putin? Porque eso, yo me imagino que, o sea, estamos hablando de un gobernante que lo que tiene también es un plan táctico y estratégico en torno a la región, digamos. Entonces, me imagino que él sabrá que no es fácil sostener en el tiempo a uno de estos gobiernos títere, y buscará las maneras de que eso o sea estable o sea un conflicto permanente que le sirva a sus intereses. ¿Hay algo que él pueda ganar al generar una desestabilización permanente, por ejemplo, en Ucrania, que es lo que hemos visto en muchos otros países donde ha habido intervención de terceros? Sí, bueno, el objetivo, cierto, último es es reconstituir una esfera de influencia que tuvo la Rusia zarista o la Rusia soviética, en el fondo de tener una serie de países afines alrededor de Rusia que sirvan como una especie de colchón, ¿cierto?, frente a lo que puede ser la Europa occidental más clásica y donde la mayoría de los países hoy día son parte de la OTAN. Eso es el fin último y lo que busca ganar Putin es eso. Si uno lee cuál es el interés nacional o el interés de Putin en este caso, es justamente tener esta especie, ¿cierto?, de colchón de países que lo separen de la Alianza Defensiva Atlántica. Y lo que ha hecho Putin, no sé si afortunadamente la palabra, pero en el fondo tenemos 20 años de Putin, entonces lo hemos podido observar en Georgia, en otros países, y lo que parece ser que hace Rusia su patrón de comportamiento es que a veces abre crisis, después no la resuelve, las deja congeladas y las vuelve a reabrir en función de su agenda interna, en lo que ha pasado con Georgia, por ejemplo, y también ahora lo que vimos en Ucrania, este conflicto seguía en el Donbass, ha causado 13.000 muertos en los últimos 7 años, pero se estaba básicamente en un nivel bastante más bajo del que vimos en 2014 y se reactivó ahora, básicamente por las inquietudes de Putin. Y así como este conflicto, después de, quién sabe, podría desescalar un poco, Rusia lo podría administrar y administrar en función de sus intereses y de sus preocupaciones estratégicas. Pero sin duda esto es una decisión estratégica de Putin y que calza con todo lo que es su lógica, incluso con una doctrina militar, que la Gerasimov, que es una doctrina que explica el comportamiento de las fuerzas rusas en los últimos años. Juan Pablo, y hay reportes ahora que dicen que hay varios grupos de ucranianos que están buscando información, están buscando ahí pruebas para llevar a Rusia y a Putin a ser juzgados en la Corte Penal Internacional. ¿Esta sería una solución a corto, a mediano plazo o qué podría pasar aquí? Bueno, esto es parte de todo el cerco que va a enfrentar Putin, ¿cierto? Un cerco que va a ser jurídico, con todos los juicios internacionales por los crímenes de guerra o las acciones ilegales que se cometan, todo el cerco financiero, económico, con la batería de sanciones que han sido lanzadas por las democracias occidentales,
también el país diplomáticamente se va a ver aislado. Acuérdense que el país fue expulsado del G8 a propósito de la anexión de Crimea, que hoy día es G7, y ahora la Copa UEFA, entiendo que también de fútbol fue reubicada. Eso igual te pega en la imagen país y en el poco poder blando que puedes tener todavía. Entonces, la verdad es que... La final de la Champions. De la Champions, perdón, sí. No soy muy futbolero, pero al final del día, en el fondo, esas acciones jurídicas posibles van a ser parte de todo un cerco que va a enfrentar Putin y que está hablando, ya gente está hablando de una nueva guerra fría, ¿ya? Donde básicamente va a tener que diseñarse una especie de estrategia de contención, o la hubo la guerra fría, para lidiar con este Putin cierto agresivo y que quiere reconstituir un orden europeo a la pinta de él por medio de la fuerza. Juan Pablo, pero ahí, por ejemplo, en el caso de Crimea, ya sacaron a Rusia del G8, pero no vimos mayor sanción contra Putin exactamente. Ahora con la Corte Penal Internacional, ¿podríamos ver algo directamente contra el presidente ruso? Sí, o sea, directamente sí. Podría abrirse un expediente, un caso contra él, como se ha hecho, ¿cierto?, con otros líderes. Por ejemplo, con lo que hubo con Milosevic, ¿cierto?, a propósito de la guerra en Yugoslavia, podría ser el caso. O sea, a Putin se le debería complicar bastante más viajar y salir de Rusia. O sea, sus visitas van a ser a China, Corea del Norte, Bielorrusia y otros países afines, pero ya visitar otros países, si se abre un escenario, ¿cierto?, en cortes penales internacionales, va a ser muy complejo para él. Y va a adquirir la condición que adquieren de paria algunos líderes autoritarios. Eso es la consecuencia de estar penalizado por algún tipo de esta corte. Juan Pablo, para ir finalizando, ha habido toda una discusión respecto de la fuerza que ha mostrado la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos. Algunos dicen, claro, lo que pasa es que si se genera un conflicto donde estos países intervengan directamente, podríamos tener una escalada sin precedentes y básicamente una tercera guerra mundial garantizada. Otros dicen, bueno, pero qué impotencia, porque en el fondo frente a esta incursión y el costo que están pagando los ucranianos, nos quedamos en las sanciones, que podrían ser más bien retóricas. Por lo de Crimea, Putin tuvo que sufrir una serie de sanciones que finalmente igual le permitió seguir adelante con ese conflicto y con el curso del país. Entonces muchos dicen que pocas herramientas desde el mundo de Occidente para ponerle freno a Putin. ¿Qué es lo que puede frenar a Vladimir Putin? ¿Cómo ves tú esa discusión? ¿Ha sido débil Occidente o efectivamente estamos en un punto donde no hay muchas formas de frenarlo porque eso nos llevaría a un escenario demasiado apocalíptico, por así decirlo? Bueno, coincido con lo que dices tú al final. La verdad es que han sido bastante claros los países occidentales de que no van a defender directamente a Ucrania porque no es parte de la OTAN, es decir, no se puede invocar el capítulo 5 del artículo 5, perdón, de la OTAN, donde está en el fondo garantizada la defensa colectiva si un miembro es atacado. Pero porque además que si esto ocurriera, efectivamente nos desata una guerra ya de alcance mayor entre lo que es una alianza occidental con potencias nucleares, una Rusia nuclear. El secretario de la OTAN recordó que es cierto, la OTAN es una potencia nuclear también. Entonces, claro, al parecer nadie quiere evitar esa escala y las herramientas que tiene Occidente sí son sanciones, no creo que sean tan retóricas. La desconexión de los bancos rusos, la limitación de exportaciones de alta tecnología hacia Rusia, también yo creo que y también la congelación de activos y restricción de movimiento de la élite rusa sí van a pegar algo, pero eso debe ser parte de una estrategia mayor donde también incluya como mejorar la contención de Rusia, ¿cierto?, aumentando los refuerzos del flanco oeste de la OTAN, especialmente. Y lo que entiende Putin, por lo que hemos visto, el lenguaje de la fuerza, así que si la OTAN empieza a reforzar definitivamente su flanco este, algo difícil de hacer y difícil de hacer de forma rápida, pero que lo está haciendo, sería la forma de empezarle a elevar los costos de cualquier futura acción. O sea, el tema es que la pregunta hoy día es hasta dónde va a llegar Putin, ¿no? Hasta dónde va a llegar Putin. Si logra su objetivo en Ucrania, ¿qué viene después? Juan Pablo, ¿cómo lees tú las acciones que ha llevado adelante el presidente Zelensky, el presidente ucraniano? Algunos lo están elevando a esta hora a un sitial como de héroe nacional por resistir, dicen muchos en redes sociales,
hasta el final, por no irse. Hay hechos en la historia donde básicamente hay un avión esperando a los presidentes que los sacan y les cuidan su integridad. Y él ha dicho que no, que él va a permanecer en Kiev junto a su familia, junto a los ucranianos que van a resistir. Ha llamado a su propio pueblo a resistir, a salir a las calles, a ir a la plaza, a protestar, a de alguna manera evidenciar el que ellos van a defender Ucrania hasta el final. ¿Cómo te ha parecido a ti el accionar, la forma en que Zelensky ha encarado este conflicto? Me ha parecido valiente porque obviamente la desproporción entre el poderío militar ruso y ucraniano es conocida y evidente, y ha demostrado que él está a cargo y que él es el capitán del buque. En ese sentido, yo creo que debe ser reconocido, ¿cierto?, el valor demostrado por Zelensky, y está haciendo quizás lo que esperan muchos ucranianos, ¿no? Creo que el abandono de Ucrania para refugiarse sería una señal muy desmotivadora y quizás la muestra de que todo está perdido. Ahora, tiene ofrecimientos, tiene ofrecimientos en el fondo de poner Tiene ofrecimiento, pero esto evidentemente que él permanezca ahí también le complica el caso a los rusos. ¿Qué van a hacer? ¿Capturar al presidente si es que niega a irse? Creo que se le está jugando y se le está jugando bien. Ya, y por último, el perfil de él además es bien interesante porque no es un político de trayectoria. De hecho, se han hecho hartos como reportajes y notas respecto de que él era un actor, incluso comediante, y que había interpretado el rol de presidente, y hoy día le toca ser el presidente de un país que está en una crisis inédita para Europa. Bueno, la crisis, siempre se dice que la crisis es donde se prueban los líderes, ¿verdad? Creo que él está sometido a una prueba histórica y vamos a ver cómo la pasa, porque todavía está en desarrollo esta crisis. Por lo menos determinación sí ha mostrado. Bien, pues Juan Pablo Toro, te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Seguimos bien atentos a todo lo que está ocurriendo y seguimos en contacto. Ojalá que no por tanto tiempo, pensando en que el conflicto no dure tanto tiempo más. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Juan Pablo. Buen día, adiós. Gracias.